Hermanos amados, la paz de Dios en esta tarde es para nosotros como Presbiterio Colima de Michoacán una bendición especial poder contar con la participación de nuestra hermana Yolanda Quijano de Arenas, sierva del Señor y quien ministra en la Iglesia Central allá en la Colonia Portales en la Ciudad de México, y quien también es la presidenta de la Comisión General de la Vanguardia Femenil de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional. Así como en los 2 martes anteriores tuvimos la participación primero de nuestra hermana Flor Herrera de Cortés, hace 8 días de nuestra hermana Deyanira Lara de Vega, ahora la participación de nuestra hermana Yolanda Quijano de Arenas. Una bendición especial para el presbiterio, para las familias y para toda la iglesia. Nuestra hermana Yolanda nos presentará un resumen de los temas que durante el mes de noviembre se expusieron, 7, 14, 21 de este mes. Así que, hermana Yolanda, deseamos que el Señor le bendiga. Un saludo especial a nuestro hermano Pedro, a Benjamín, a Samuel, sus hijos. Que Dios les bendiga como familia. Que el Señor sea con ustedes siempre y que Dios bendiga abundantemente su ministerio. Me voy a permitir hacer la oración, hermana Yolanda. Después le dejaremos el espacio para el tiempo que requiera para la exposición de este resumen, y al final del mismo haremos una oración al Señor y finalmente con un servidor también seremos despedidos con el Salmo 23 y con la bendición apostólica. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por la bendición especial que tú nos concedes en esta tarde de presentar delante de ti, Señor, la vida de tu sierva, nuestra hermana Yolanda Quijano de Arenas, y pedirte que tú la bendigas, que tú la asistas, que la consideración que hará respecto de los temas que se han expuesto durante estos 3 últimos martes de noviembre, sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestra iglesia, pero sobre todo, que tu nombre, oh Señor, sea glorificado en este trabajo. Señor, asístela, bendícela y ayúdala. A ti damos la honra, a ti damos la gloria y a ti damos la alabanza. Amén. Adelante, hermana Yolanda. Nuevamente, gracias. Muchas gracias y que el Señor la bendiga. La paz de Dios, hermanos del Presbiterio de Colima y Michoacán. Quiero saludar afectuosamente y con respeto al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial de este presbiterio. Asimismo, a nuestra hermana Gloria Hernández, amada esposa de nuestro hermano Noé. Que el Señor les bendiga. Asimismo, quiero saludar a todos ustedes, pastores y ministras que se han conectado en esta tarde, y hermanos, hermanas también, que han dispuesto este tiempo para poder escuchar el repaso, el resumen de los modelos bíblicos que hemos trabajado durante este mes de noviembre. Primeramente, doy gracias a Dios por esta oportunidad que se me concede. A Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Hermanos, reciban un caluroso saludo de la Comisión General de la Vanguardia Femenil, la cual el Señor ha tenido a bien que presidamos. Les saludamos afectuosamente y deseamos que esta enseñanza, hermanos, sea de grande bendición y de grande edificación para sus vidas y sobre todo para la vida de sus familias. E iniciamos. Son 3 temas
los que hemos estado abordando durante este mes de noviembre. Hemos de entrar a la verdad bíblica, donde tratamos de resumir las 3 verdades bíblicas para decir que la palabra de Dios nos enseña que la familia cristiana debe vivir la vida victoriosa. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Consideremos que la palabra de Dios y su permanencia en la iglesia hace a la familia cristiana vencedora sobre sus instintos y sobre el ambiente hostil en el cual vivimos. Hermanos, recordemos que hemos estado hablando de la vida antigua, ¿verdad? El hombre carnal, que está bajo la influencia todavía de sus instintos. Esto tiene que ver con el aspecto interno, pero vamos a ver que externamente también vivimos en un mundo hostil. El llamado para nuestras familias en esta tarde es que salgamos victoriosos en el tiempo, en el ambiente que nos ha tocado vivir. Por ello, bueno, pues vamos a entrar en la exposición de este primer tema, primer tema, que es la posición, adquisición e instinto gregario. La palabra de Dios expresa en la primera carta a Timoteo, en su capítulo número 6, versos del 6 al 8, dice de esta manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y después, allí mismo en ese capítulo, en los versículos del 17 al 19, señala: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, hablando de la excelencia de la palabra de Dios, podemos decir, ¿verdad?, que la vida de las familias cristianas es transformada de vivir una vida instintiva, común y corriente, a veces, ¿verdad?, influenciada por la cultura, por la sociedad, y trascender, hermanos, a una vida victoriosa, capaz de superar las dificultades y los problemas. Es importante saber cuál es esa vida instintiva, ¿verdad? Hemos estado viendo que está relacionada con la vieja naturaleza. Se manifiesta a través de los instintos arraigados en la familia, la influencia de la sociedad, la influencia de la cultura. De manera importante, la influencia del ego, que es la que más predomina, el orgullo, la soberbia. Sin embargo, nosotros tenemos un modelo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Su ejemplo de perfección en todas las áreas, en todo su caminar, en su carácter, en sus actitudes, nos hablan de una personalidad sublimada. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aprended de mí. Así lo expresó el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo manifestó esa mansedumbre, la renuncia al poder, al ego, al orgullo, y una vida de constante servicio al prójimo, al necesitado.
al que sufría, ¿verdad? De la misma manera, nosotros también sirvamos al Señor, a la iglesia, a nuestra comunidad y a todo el que demanda razón de la esperanza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En este tema, hermanos, abordamos que nuestras familias no tienen por qué postrarse en el altar de las cosas terrenales. Trascendamos en el consejo bíblico. Dijimos, ¿verdad?, en la lectura inicial, que nada hemos traído a este mundo, hermanos. Nada nos hemos de llevar. Vivamos contentos con lo que Dios ha provisto en nuestros hogares. E inclusive, ¿verdad?, hay una recomendación para aquellos que tienen riquezas, que no pongan su esperanza en ellas, sino que con ellas puedan servir a Dios y ser generosos. Por eso podemos hablar de que ese instinto, ¿verdad?, esa vida instintiva en la familia, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, sea transformada y podamos enfocarnos bíblicamente cuál debe ser nuestra actitud correcta respecto a los bienes materiales. El sentido de la prosperidad material implica disfrutar lo que Dios ha permitido que poseamos, adquiramos, ¿verdad? Todo esto es resultado de la bendición de Dios. El Señor es el que nos ha bendecido. Él es el que ha provisto. Él es el que ha abierto las fuentes de trabajo. Él es el que ha bendecido de manera abundante, porque así es el Señor. La invitación es no poner nuestra esperanza en los bienes materiales. Tampoco acumular por acumular. Tener por tener. Porque entonces estaríamos expuestos a la codicia. La codicia, que es parte de esta naturaleza, y que vemos, por ejemplo, el Salmo 73, del versículo 1 al versículo 3, cómo tanto el pobre como el rico pueden ser arrastrados por la codicia. Sin embargo, allí no hay paz. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo el salmista expresa y dice, ¿verdad?, por poco resbalaron mis pies. Cuando ve el enriquecimiento de aquellos que están lejos de Dios. Y dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él tuvo que reconvenir y darse cuenta que la bendición del Señor es la que enriquece y que no añade tristeza, ansiedad, ni ningún aspecto de codicia, avaricia, sino que hay contentamiento. Se disfruta lo que Dios ha puesto para bendición en nuestros hogares. Y entonces, simplemente reforcemos, hermanos, que aquellos que ponen su esperanza en las riquezas que son inciertas, esto no trae paz, no trae seguridad. Y cuántas veces vemos que trae angustia, trae división, trae tristeza. Pero nosotros, hermanos, somos realmente enriquecidos. Primero, porque Cristo nos ha salvado, que Él pagó el precio más elevado por la salvación de nuestras almas. Pero también tenemos la seguridad de que Él es Jehová Jireh, el que provee para todas nuestras necesidades. Necesidades no solamente las materiales, sino aún las necesidades de cualquier tipo que haya en nuestro corazón. Necesidades físicas, emocionales, espirituales, y la mayor de ellas, la salvación de nuestra alma y la salvación de los que habitan bajo nuestro techo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado de caer en la red de la codicia, la cual atrapa, dijimos, tanto a los ricos
como a los pobres. Éxodo 20 nos hace hincapié, es un mandamiento, hermanos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Hermano, qué hermosa es la transformación de la vieja naturaleza a ser libres para poder disfrutar de los bienes materiales. Y dice este punto, vivamos dignamente como corresponde a hijos de Dios. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él expresó finalmente, ¿verdad? Sé vivir, cualquiera sea mi situación. Y dice, he aprendido a contentarme, a tener un espíritu agradecido, hermanos. Qué hermoso es ser agradecidos, tanto si tenemos en abundancia, si hay abundancia, como si no abundan las riquezas. El consejo de la palabra de Dios es que vivamos dignamente. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos de Dios. Por otro lado, el Señor nos ha librado de la esclavitud de estos instintos de codicia, de avaricia, de ambición, que van a traer destrucción, que van a traer aflicción y perturbación en el seno del hogar. Por otro lado, podemos disfrutar de esa gratitud y de esa seguridad de que el Señor, si tiene cuidado de las aves, cuanto más cuidará de nosotros que somos sus hijos. Otro aspecto que vimos en este primer tema, hermanos, tiene que ver con el instinto gregario. ¿Y a qué se refiere, verdad? Aquí vemos, hermanos, empezando por el principio bíblico, en esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Está exhortando a la iglesia porque vemos que en la iglesia de Corinto había divisiones, existía la contienda. Entonces expresa, los invito, ¿verdad? Dice aquí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol, hermano, resalta este instinto gregario, ¿verdad? Significa, pues, el agruparse, el juntarse, pero sin un objetivo planificado, sin una razón de ser. El resultado de ello, hermanos, es la división, es la contienda, es, ¿verdad?, segregarse. Y muchas veces, ¿verdad?, no estar en la misma línea de la visión que Dios está entregando a la iglesia. Porque tristemente, hermanos, este instinto de grupo, este instinto gregario, también se da al interior de las iglesias. Existe en los partidos políticos, existe en otras asociaciones, pero es lamentable que también existe en la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios nos aconseja, no es que éste se elimine, sino que éste sea transformado por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo, en una verdadera hermandad en el reino de Dios. Y entonces, ¿verdad?, podemos ver expresiones en la palabra de Dios cuando aquellos apóstoles, ¿verdad?, le dicen al Señor Jesús,
Aquí está tu madre, aquí están tus hermanos. El Señor Jesucristo tiene una respuesta bastante, ¿verdad?, explícita respecto a este instinto de agruparse. Y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Verdaderamente, hermanos, somos una familia en Cristo cuando nosotros, en esa transformación, a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, al interior de nuestras relaciones humanas, vemos entonces que hay lealtad en el hogar, que hay lealtad en nuestro país, lealtad a nuestra iglesia. Puede existir una verdadera hermandad en el reino de Dios. Así vivió la iglesia primitiva. Ellos dicen que perseveraban en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, teniendo en común todas las cosas. Esta es una invitación, porque es posible poder trascender de un plano humano a un plano celestial. Necesitamos ser depurados, tanto en nuestra forma de vivir consciente, como en nuestras actitudes muchas veces aún inconscientes. Cuando el Señor reina en nosotros, la vida familiar se transforma en una vida victoriosa. Nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, el enfoque hacia los bienes materiales. Esto es una bendición, ¿verdad? Aquí cerramos este primer tema, que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros tenemos una vida abundante. Por lo tanto, nuestra vida entera, que sea, hermanos, un instrumento de la justicia de Dios, ¿verdad? Para esta humanidad. Se requieren ejemplos de vida, familias que trasciendan. Y entremos en este segundo tema. Vayamos más allá de nosotros mismos. Y vemos cómo va relacionado, porque si bien hemos hablado de aspectos al interior, como es cuando aquellos instintos, aquella vieja naturaleza, el hombre carnal, ¿verdad?, que está viciado y que es transformado por la obra del Espíritu Santo, está mirando al interior, está haciendo una introspección. Pero ahora hablemos de los factores externos que también están afectando la vida victoriosa de nuestras familias. Consideremos que es posible vivir en victoria. Y entonces nos vamos a ver que en esta carta a los Hebreos, en su capítulo 12, 1 y 2, nos habla de esta gran nube de testigos, hermanos. Nosotros sabemos que hay testigos de aquellos héroes de la fe que menciona Hebreos, ¿verdad? En este capítulo que habla de la alfombra roja de aquellos hombres de la fe que salieron victoriosos. Nosotros en nuestro transitar humano también tenemos una gran nube de testigos. Sabemos que como hijos de Dios, como familias cristianas, hay testigos que nos observan cómo vivimos, hermanos, cómo es nuestro caminar diario. De allí la importancia de que nosotros tengamos puestos los ojos en Jesús. Y nuevamente volvemos al ejemplo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió la cruz, quien menospreció el oprobio, dice, por el gozo puesto delante de él. El gozo éramos nosotros,
en esa visión, ¿verdad, hermanos? Él dio su vida para que nosotros ahora vivamos una vida en la voluntad de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo los principios de Dios. Vamos a ver este primer punto. Bueno, primero, hermanos, reflexionemos como introducción. Que hay aspectos externos, hoy más que nunca, el orden social, el ambiente externo es un ambiente hostil, grandemente deteriorado, donde nuestros hijos están inmersos, donde nosotros, ¿verdad? Estamos inmersos. Allí, hermanos, tenemos nuestras fuentes de empleo, nuestra relación, hermanos, con con nuestro prójimo. A veces sentimos la presión porque el mundo se ha contaminado. Pero veamos, hermanos, analicemos acerca de este ambiente social hostil. Si bien este mundo ha palpado las grandezas de Dios, ha sido testigo de los milagros de Dios. Y sin embargo, ¿cuántos, habiendo escuchado el mensaje de salvación, siendo testigos del poder de Dios, no han querido abrir sus corazones para recibir al Señor en sus vidas, ni tampoco vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios? Por ello, hay un juicio declarado. Allí está, ¿verdad, hermanos? Y sabemos que estos tiempos postreros falta poco para que ello suceda. Pero, ¿qué sucede con nuestras familias? Todo este ambiente hostil, por supuesto que se opone a la ley de Dios. Por supuesto que las formas en las que se vive lejos de Dios obstaculizan la vida victoriosa familiar. Es cierto, el Señor Jesucristo nos advirtió que íbamos a tener aflicción, que íbamos a encontrar un mundo adverso. Y sin embargo, expresa, confiemos, confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, que si el Señor ha vencido, nosotros en su nombre saldremos victoriosos de este mundo. Por ello, hermanos, somos llamados a limpiarnos en nuestras costumbres. ¿Cuántas veces, verdad? Se han acumulado costumbres paganas y aún nosotros como familias cristianas no hemos podido, hermanos, tener ese rompimiento. E inclusive a veces hace falta esa claridad espiritual, el ponernos, hermanos, a la luz de la palabra, para que esta palabra, que es como un espejo, pueda escanear nuestro diario vivir, la atmósfera familiar en la que vivimos, la forma en la que educamos a nuestros hijos, la forma en la que los instruimos y en la que los modelamos en nuestro diario vivir. El profeta Isaías expresa en su capítulo 61, versículo 4, reedificarán ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Observemos aquí, hermanos, esos escombros generacionales. ¿Y a qué se refiere? ¿A los malos hábitos? ¿A contienda? ¿A matices de violencia? ¿Manipulación? ¿Matriarcado? ¿Machismo? ¿Falta de sujeción? ¿Falta de sabiduría para poder resolver nuestros problemas, nuestros conflictos? ¿Para crecer en la voluntad de Dios? ¿Para expandirnos y ser de impacto a la sociedad de nuestros días, altamente hostil, pero altamente necesitada del amor de Dios?
Por ello, hermanos, si es cierto que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No podemos seguir la corriente de este mundo. Confiemos, hermanos, de que el Señor Jesucristo ha intercedido por nosotros. En el Evangelio según San Juan, en aquella oración pontificial de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y allí vemos precisamente, hermanos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y esto en medio de un mundo altamente contaminado y en una misión, ¿verdad? A la cual somos llamados de reedificar, hermanos, de construir, de deshacernos de todo esto que nos asedia, ¿verdad? Vestirnos del nuevo hombre y despojados del viejo hombre, de estas costumbres paganas, en el discernimiento que el Espíritu Santo da a nuestros corazones a través de el escudriñar la palabra, a través de buscar a Dios en nuestro cuarto de oración, en nuestros momentos devocionales familiares. Pidamos a Dios la sabiduría para ser restaurados, sanados, transformados de aspectos generacionales que nos impiden avanzar y ver hacia adelante en el propósito de Dios. Si bien, hermanos, vemos aquí, la vida victoriosa depende de que vivamos en un medio adecuado. Ya dijimos que este medio es desfavorable para la familia cristiana. Sin embargo, podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros. Vemos aquí, ¿verdad? Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que los primeros cristianos, con su testimonio, con estas vidas transformadas, realmente a donde ellos estaban, había una transformación. Creemos, hermanos, que a pesar de que vivamos en un mundo hostil, cuando el Espíritu Santo habita por la fe en Jesucristo en nuestros corazones, donde nosotros nos desenvolvamos en el ambiente laboral, en la empresa, en la fábrica, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en el comercio, en fin, allí, hermanos, nosotros somos testimonios, somos lumbreras en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo hostil, pero dijimos, grandemente necesitado del amor de Dios. La advertencia de la palabra que hace a la familia es que no nos adaptemos, que no nos conformemos, que no tomemos la forma de los estilos de vida que se están promoviendo, sino que seamos victoriosos. No podemos, hermanos, tener amistad con el mundo. La palabra es clara en este sentido. Es cierto que vamos contra la corriente, porque vamos en contra de estas nuevas formas de convivencia social. Pero la palabra de Dios en Santiago 4:4 insta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros nos hemos amistado con Dios y Él es nuestra fortaleza. Tenemos su palabra en la cual podemos encontrar la fortaleza y la forma de vivir
para poder contrarrestar el veneno que existe en este mundo. Ciertamente, hermanos, la fe en Cristo hace a la familia cristiana vencer al mundo, pues vivimos bajo la voluntad y la protección de Dios. Es necesario que oremos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Donde se ha establecido el reino de Dios, reina la justicia, reina la paz. ¿Y qué es lo que ha vencido a este mundo, hermanos? Nuestra fe. Nuestra fe en que el Señor Jesucristo, que compró nuestra vida con su preciosa sangre, que compró a nuestras familias, es el vencedor. Y nosotros somos vencedores en su poderoso y precioso nombre. Y entramos a este tercer tema, que es precisamente el reino de Dios, nuestro ambiente favorable. Y vemos en la oración, ¿verdad? Una oración por excelencia, el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta debe ser nuestra oración, que el reino de Dios se establezca en nuestros hogares. Y dice que ciertamente, hermanos, podemos decir que hay un ambiente favorable para que se desarrolle el mundo vegetal, el mundo animal, la vida marina, ¿verdad? Las especies. Se requiere un ambiente favorable. Nosotros como cristianos y nuestras familias cristianas, también, hermanos, necesitamos el ambiente favorable para poder crecer, para poder desarrollarnos, para alcanzar la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es este ambiente favorable, hermanos? El reino de Dios. Y si lo hablamos en aspectos prácticos y sencillos, hablaremos de la vida de la iglesia, que es el ambiente favorable, donde, ¿verdad?, se desarrolla precisamente esta vida victoriosa de nuestras familias. Entonces vemos que no podemos, hermanos, dejar de congregarnos. Debemos permanecer en la iglesia. Y dice, ¿verdad? Debemos permanecer nuestra presencia, nuestra asistencia a nuestras congregaciones. Y claro, hemos hablado que nuestra primera relación es precisamente con la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Así lo dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, queremos ser fructíferos, queremos familias fructíferas. Ya lo dijimos, ¿dónde es el mejor ambiente para que las familias se desarrollen y crezcan y fructifiquen? La vida de la iglesia, el ambiente favorable del reino. Al ser Cristo nuestra vida, manifestemos la vida de Cristo, no importando el ambiente en el cual nos desarrollemos. Aquí vemos la expresión del salmista. ¿A dónde podremos irnos de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajare, si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué convicción tan profunda tenía el salmista? En cualquier lugar donde yo me encuentre, por más hostil que sea, si hay violencia, si todo pareciera que está en nuestra contra, si las presiones se incrementan, quizá, ¿verdad? Podríamos decir, nuestras familias están expuestas, están en peligro, pero aquí categóricamente el salmista dice, ¿verdad? Allí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra. Está hablando de plena confianza, está hablando de plena seguridad. Entonces nosotros, hermanos, que no caigamos en incertidumbre, porque podemos dar testimonio a donde estemos de que el Señor está con nosotros, de que Él es nuestro protector, de que Él es nuestro guardador, y nosotros podemos dar testimonio, no importando en dónde nos encontremos. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando le pedimos al Padre que su reino se establezca, como aquella alabanza que dice, que su reino se establezca en mi alabanza, digamos, Señor, que tu reino se establezca en mi hogar, en mi matrimonio, allí en mi centro de trabajo. Y entonces sabemos, hermanos, que esta vid verdadera podemos encontrar el perdón, podemos encontrar la protección, podemos encontrar la fuerza, la esperanza, la confianza, la fe, todo lo que necesitamos para ser victoriosos. ¿Qué? Y diríamos, ¿por qué no lo logramos? Porque necesitamos asirnos a esa vid verdadera a través de la oración, de la cercanía, de la comunión con Dios a cada momento de nuestra vida, todos los días. Acerquémonos como familias a ese altar de la oración, en esa búsqueda de las verdades espirituales en la palabra de Dios. Por eso es cierto, hermanos, que el reino de Dios se vive personal y colectivamente. Quizá usted diga, soy el único convertido en casa. Es cierto, hermanos, que la salvación es personal, que cuando aceptamos a Cristo, entramos al reino de Dios. Hemos sido pasados de las tinieblas a la luz admirable. Pero tengamos la seguridad, así lo dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hemos constatado testimonios, porque esto es una verdad. ¿Quién lo garantiza? El que ha inspirado a los santos escritores de la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. La garantía es Dios mismo. Y si Él lo dice que en su momento habrá salvación para los nuestros, esa debe de ser una convicción de todos los días de que alcanzaremos esa promesa para los que habitan en nuestro techo, hermanos. Y dice, ¿verdad? En Marcos 5:19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Usted, hermano, cuenta de estas maravillas, habla de los portentos, de lo que Dios ha hecho en su vida. Es cierto, la salvación es personal, pero su impacto alcanza a toda la familia. Hay bendición para el esposo que quizá aún no es creyente, para los hijos que quizá todavía no han aceptado ese regalo de la salvación, u otros seres amados. Pero esta promesa es real para los nuestros y para nuestras familias. Y aquí, hermanos, podemos hablar de que en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, necesitamos, hermanos, contrarrestar esta atmósfera en la cual nos desenvolvemos. Tenemos la convicción, hermanos, de que Dios está con nosotros. Él ha transformado nuestro ser y nuestro entendimiento, el discernimiento que tiene que ver con aquello que es bueno, que es malo, lo moral, lo inmoral, lo correcto, lo incorrecto, lo santo y lo no santo. Nosotros debemos de tener, hermanos, esa claridad de cómo vivir. Esta sociedad que cada vez vive en un ambiente de confusión, en no saber hacia dónde va, en no saber, en destruir cualquier diseño, modelos, ¿verdad?, familiares,
bíblicos, el diseño del hombre y la mujer, pero nosotros somos llamados a no amoldarnos a este mundo, porque nosotros tenemos a Cristo y nosotros saldremos vencedores en esta generación. Y dice, ciertamente, que nosotros somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Somos llamados a redoblar el esfuerzo. Sabemos que implica un trabajo constante, intencional. No estamos solos. El Señor está con nosotros, nos ha provisto de los medios de gracia. Podemos alcanzar objetivos personales y familiares, hermanos. Podemos crecer, vivir una vida plena, porque Dios está con nosotros, porque tenemos su palabra, porque tenemos, ¿verdad? Su palabra, que es como esa lámpara que alumbra nuestros pasos, que nos va abriendo, ¿verdad?, el camino por el cual debemos andar. Y hoy es una invitación a que andemos con diligencia. El tiempo es corto, el desafío es grande, pero el Señor que está con nosotros nos guiará a través de las circunstancias, a través de los desafíos, transformando, obrando, llevándonos como familias a una vida victoriosa. La invitación precisamente es que por la fe en Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, nuestra vida es transformada de un plano terrenal a un plano celestial. Somos depurados, transformados en nuestras facultades conscientes, inconscientes. Somos depurados de costumbres generacionales, mundanas, paganas, que nos han limitado, que nos han obstaculizado, que no nos permiten crecer, avanzar, fructificar y prosperar. Pero hoy somos llamados a vencer, no solamente aspectos, ¿verdad?, que dependen de nosotros, sino también a posicionarnos para impactar y transformar el orden social externo. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el reino de Dios, entonces estamos bajo su amparo, bajo su protección. Y qué importante es estar bajo su voluntad. Damos gracias a Dios, hermanos, porque grandes son las enseñanzas de estos modelos familiares. Mucho que meditar, mucho que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos que nuestras familias verdaderamente alcancen las promesas de Dios, la visión de Dios, la misión de Dios. Esta tarde, oremos con sinceridad, presentemos delante de Dios cuál es nuestra situación y nuestra condición real, pero sobre todo, hermanos, que trascendamos, como dice Romanos 12 en sus primeros versículos, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio estar en esta tarde con ustedes. Me gozo juntamente con ustedes y los invito a que reforcemos toda esta enseñanza para que la apropiemos y realmente sea
una experiencia cotidiana, porque en Dios, hermanos, haremos proezas y en el Señor somos más que vencedores. Gracias, hermano Noé. Gracias, hermanos del Presbiterio de Colima y Michoacán. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Padre eterno, gracias te damos por el tema expuesto por tu sierva, nuestra hermana Yolanda, quien ha hecho más que un resumen de los 3 temas expuestos durante este mes. Es una reflexión que por tu Espíritu traes a nuestro corazón para que nos demos cuenta lo que significa verdaderamente la posesión, adquisición e instinto gregario en el sentido bíblico y espiritual que se nos presentó. Gracias por la palabra también, Señor, que tú trajiste a nosotros. Al recordar el tema, vayamos más allá de nosotros mismos, lo cual solo es posible a través de tu gracia, asistencia y bendición de tu Espíritu. Gracias por el tema, el reino de Dios, nuestro ambiente favorable, porque verdaderamente este es el ambiente y el elemento natural que para nosotros como cristianos y familia de Dios debemos asumir para que tú seas honrado y glorificado en nuestros hogares y en nuestras familias. Gracias por la reflexión que tu Espíritu nos dio a través de tu sierva, nuestra hermana Yolanda, a quien te rogamos que tú guardes, fortalezcas y bendigas en su vida, en su familia y en su ministerio. Que la enseñanza recibida durante este mes y la recapitulación hecha en esta tarde, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Y sobre todas las cosas, que podamos poner en práctica la enseñanza que tú nos has dado. Cristo precioso y maravilloso, bendice los hogares, bendice las familias, Señor. El día de hoy prácticamente concluimos el mes de noviembre, estamos a un día, Señor. Estamos a un día, 2 días, Señor Jesús. Y hasta aquí tú nos has ayudado y has sido con nosotros, con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Y por ello, nuestra gratitud y adoración por siempre solo a ti. Ahora te rogamos, Señor, que nos permitas decirte como tu siervo, el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, hermana Yolanda, nuevamente nuestra gratitud en Cristo. Que Dios le bendiga. Saludos fraternales a su familia. La paz de Dios.